Buenas tardes a todos. Entonces, vamos a presentarles un webinar de Deaglo, donde hablaremos sobre el efecto de Donald Trump y cómo poder llegar a cubrir esta volatilidad en el efecto del dólar peso. Básicamente nosotros los que vamos a presentar somos Tomás Hernández y Daniel Porto. Tomás Hernández, que soy yo, me gradué del CESA de Administración de Empresas. Tengo un énfasis en analítica de datos bueno, y también tengo una experiencia donde estuve por un año en España, eh, en la sala de tesorería del BBVA, en donde pude aprender sobre este concepto de tesorería y de FX, de lo que hablaremos hoy, y pues me incorporé en Deaglo en 2024. Por parte de Daniel, eh, bueno, pues Daniel ahorita empezará a hablar y él es un economista de la Universidad de La Sabana. Él hizo un magister en Holt International Business y tiene una experiencia de alrededor de 10 años donde pudo llegar a gestionar el riesgo cambiario para fondos de capital privado en Europa, donde manejó a cerca de 25 billones de dólares bajo su administración. Y él es el director de Deaglo y pues hoy nos estará acompañando también en este webinar. Bueno, para empezar a hablar sobre el efecto histórico del peso, básicamente lo que ha pasado durante el peso dólar, estos pares de divisas, primero que todo nos podemos encontrar con cuál es la historia del mercado spot, ¿no? Pues lo que nosotros podemos ver a lo largo de estos 3 años es básicamente una volatilidad casi anual del 15%, lo que afecta arduamente a las empresas, tanto a las empresas como a los fondos. Y pues, ¿por qué? Porque pues al tener una volatilidad anual del 15%, esto puede encadenar en perder valor de las inversiones que ellos tienen o también de las importaciones o de las exportaciones. En 2023 vemos una gran presión alcista donde el peso llegó a valer 5.100 pesos por dólar. Esto se debe a una gran eh, o un gran miedo que había en el mercado colombiano por la entrada de Gustavo Petro como presidente y pues como su primer año de presidencia, pero a la vez hemos podido ver que a través de la historia hay una disminución de este valor del dólar frente al peso y vemos una devaluación, pues que ha pasado de los 5.000 pesos a, como dice esta imagen, a los 4.113 pesos por dólar, ¿no? En este momento nos encontramos pues estamos bastante estables, en donde el valor del dólar está de 4.100 a 4.200 pesos, y pues es una caída bastante dura de lo que nosotros vivíamos en enero del 2023, ¿no? En los inicios del gobierno Petro. Eh, ¿Qué factores han impulsado a la fortaleza del peso a lo largo de esta historia, ¿no? Entonces, primero que todo, vemos una moderación de políticos. Esto es muy importante al que el Gustavo Petro, nuestro presidente, no ha podido llegar a implementar una agenda económica radical que se planteaba al principio, ¿no? Se ve que esta agenda no la ha podido ejecutar y pues esto causa cierta tranquilidad en los mercados, ya que era bastante complicada para la economía colombiana. También algo que toca tener en cuenta es una mayor inversión extranjera, que esto le da una fortaleza directa al peso. A la entrada de dólares hace que el peso pues tome valor y pues que el dólar, al haber más cantidad de dólares en Colombia, pues disminuya en su valor, ¿no? Y esto también se ve implícito y esto es una estrategia directa con el aumento de remesas. Como hemos visto durante estos años, hay una gran salida de personas al exterior, tanto a Europa como a Estados Unidos, lo que hace que los dólares entren a Colombia y pues obviamente el peso colombiano se vea evaluado al tener en cierta forma una inversión, ¿no? Y pues al igual que atraer turismo, pues esto ayuda en gran manera pues a disminuir el precio del dólar, ¿no? Y pues como nosotros sabemos, somos una economía basada en el petróleo, pues nuestra gran compañía colombiana se llama Ecopetrol y nosotros estamos muy ligados a dos commodities, tanto al café
como al precio del petróleo, ¿no? Y pues si el precio del petróleo pues toma valor en el mercado internacional, pues esto ayuda al peso en cierta forma a ganar pasos gigantes frente al dólar. También podemos ver que esta ganancia que ha tenido el peso, pues es por una gran confianza que hay en las instituciones y después hablaremos un poco más de estas instituciones que ayudan a la fortaleza del peso. Ahora bien, ¿qué eventos actuales y futuros se prevén para el dólar y el peso, no? Primero que todo, vemos un gran problema que afecta radicalmente a este valor del peso, que es la regla fiscal, tanto el recaudo y también qué impacto va a generar, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta que el déficit fiscal es mayor al esperado. En 2024, el déficit fiscal estuvo 1,2% proyectado a inicios de año, lo que equivale a un gran porcentaje del PIB y esto afecta en gran medida el riesgo país que puede tener Colombia, ¿no? Y hablaremos un poco sobre la calificación de Fitch. Y también vemos que hay una faltante de 40 billones de pesos para cumplir esta meta fiscal que puede afectar en gran medida a este par de divisas USD COP al Colombia no tener la capacidad de pagar y llegar a un momento de impago que puede ser bastante fatal para la economía colombiana. Y también algo muy importante es la reforma tributaria que trató de plantear el gabinete de Gustavo Petro, donde buscaban ponerle impuestos a las regalías del petróleo que nunca en la historia se ha visto en Colombia y pues eso era un gran ingreso que iba a tener el gobierno colombiano por estos impuestos y pues al no pasar en la reforma tributaria pues se ven en un déficit el gobierno colombiano que no tiene de dónde suplir esta ganancia que iba a tener, ¿no? Entonces tenemos que ver cómo el gobierno a lo largo de este año, en 2025, que es alrededor de casi el último año de este gobierno, debe tomar pues presiones a cumplir y pues que no ocurra nada que pueda afectar el riesgo país de Colombia, ¿no? También vemos un gran problema en el recaudo de Colombia. Vemos que en septiembre del 2024 Colombia no recaudó casi 8,2% menos a partir de 2023, a comparación del 2023, que equivalen a 206 billones de pesos. En agosto también muestra una caída de recaudo casi el 30% a comparar el 2023 y en el único mes en donde se logró recaudar una gran cantidad de dinero por efectos tributarios fue en diciembre del 2024, donde se recaudó casi 10,5% más a comparación de 2023. Pues, ¿qué está pasando? Estamos viviendo que Colombia cada vez se está volviendo un país un poco más pobre en cierta forma, donde las personas no tienen dinero para poder tributar y donde también hay una fuga de capitales bastante amplia en Colombia, lo que genera que la tributación disminuzca, perdón, y pues básicamente el dinero que estaba en Colombia ya no está y pues esto afecta en gran medida pues el recaudo tributario colombiano. Además de que vemos que la economía colombiana reduce y esto afecta directamente el IVA, también al tener tasas de interés bastante amplias, ayudas a que las personas no puedan estar comprando bienes y pues el IVA no se ve incrementado en cierta forma y también al ver un comercio exterior en cierta forma afectado por distintos problemas que ha tenido el gobierno colombiano con distintos partners estratégicos, como por ejemplo Corea del Sur, ¿no? También vemos un sistema tributario bastante complejo y costoso, vemos una gran burocracia en términos como en la DIAN, donde hay bastantes puestos y bastantes salarios y pues hay bastantes gastos para poder mantener para este recaudo tributario y pues es muy costoso de poder administrarlo, ¿no? Y también, como dije anteriormente, hay muy pocos contribuyentes que hace que la tasa impositiva baje y pues las personas que tienen que pagar impuestos pues no estén en capacidades de hacerlo, ¿no? Vemos un gran problema en Colombia y esto impacta directamente al USD COP, ya que tanto aumentar el riesgo país, vemos que la calificadora de riesgo Fitch pasa de una visión neutral con Colombia a una visión pesimista y esto afecta en gran medida
el tipo de cambio del USD COP y esto lo vamos a ver también más adelante porque básicamente el ingreso de dólares e inversión extranjera que puede entrar a Colombia si el riesgo país aumenta, pues se ve bastante disminuida, ¿no? También es muy importante tener en cuenta que esto puede generar una desconfianza en los mercados internacionales al Colombia no poder cumplir con los pagos de esta regla fiscal. Y ahora hablando un poco más sobre el efecto diferencial de tasas, vemos que este miércoles, el día de ayer, la Fed se reúne y votó por mantener la tasa de interés entre el 4.25 y 4.5%. Esto porque hay una incertidumbre a las perspectivas económicas y a una recesión que puede vivir Estados Unidos. Entonces la Fed lo que hace es cuidarse y mantener las tasas lo que ayuda y lo que pudimos haber visto hoy en el mercado colombiano, como el dólar cierra al alza en 4.187 pesos, lo que equivale a casi un 0.78% de diario entre el valor del dólar frente al peso. Y pues esto fortalece a la moneda estadounidense, ya que el diferencial de tasas no va a ser mayor y esto lo vamos a ver un poco más adelante cuando Daniel nos logre explicar la curva forward. Y en cambio, en Colombia lo que estamos viendo es que también mantienen las tasas en 9.5%. Aquí está el diferencial de tasas de 9.5 a 4.25 y 4.5 de Estados Unidos, lo que ayuda a que Colombia, por tener una favorabilidad en las tasas, traiga inversión y también que busquen traer dinero a Colombia al tener una tasa un poco más alta. Pero hay un gran problema y es que se cambian las personas, hay dos cambios en el Banco de la República y estos dos son afines al gobierno Petro. ¿Qué está buscando el gobierno Petro? Pues reducir las tasas de interés, así incentivar la economía y pues que haya mucho más gasto dentro de las personas, tanto empresariales como naturales, y esto ayuda bueno, a volver mucho más activa la economía colombiana y pues esto ayudaría a incrementar el PIB para cumplir las predicciones que se tienen para este año de 2025, ¿no? Ya en cuanto a de la curva forward, aquí Daniel nos puede dar un poco más de contexto y visibilidad sobre esto. Gracias, Tomás. Yo creo que sí, yo creo que es importante entender cuando uno está hablando de coberturas o derivados, de dónde viene el, el tema conceptual de realizar coberturas, ¿no? Y pues empezando desde el principio, la, los forwards, la forma en la que ellos son calculados es simplemente el diferencial de tasas de interés del Banco de la República contra la Reserva Federal de Estados Unidos. ¿Y eso qué significa? Que si nosotros tenemos una tasa que está alrededor del 9% y la Fed la tiene al 4.5%, nosotros simplemente pues podemos ver ese diferencial y eso nos da un estimativo teórico de dónde tiene que estar la tasa forward. Claramente pues hay movimientos de mercado y hay fuerzas de oferta y demanda que mueven la curva, pero generalmente, o sea, conceptualmente, eso es el gran rubro que nos define cuánto nos vale a nosotros cubrir dólares colombianos contra, pues, dólares contra pesos colombianos. Entonces, pues, en esta gráfica podemos ver que es una de nuestras, pues, de las herramientas que utilizamos cuando nuestros clientes están utilizando estrategias de forward básicos. Lo que nos podemos dar cuenta es que en este momento la curva tiene un efecto que nosotros llamamos backwardation, que significa que la curva va, que los periodos más prontos o más cortos tienen un costo más alto que los periodos largos. ¿Y por qué es eso? Es porque, uno, hay expectativas de que las tasas de interés van a converger entre Colombia y Estados Unidos, pero estas convergencias vienen al largo plazo. En el corto plazo, vamos a esperar que esos diferenciales se mantengan, que por cierto, como decía Tomás, estamos viendo que la Fed ya tomó la decisión de que va a sostener tasas y pues estamos a la expectativa de que nos va a decir el Banco de la República la próxima vez que se reúnan.
Esto es muy importante porque cuando nosotros estamos mirando estrategias de cobertura, en general, clientes siempre están buscando cómo puedo yo optimizar ese costo. Y la forma en la que uno puede optimizar ese costo cuando tiene estrategias de coberturas con forwards es esta. Uno tiene que analizar y realizar dónde está la curva para uno poder tomar una decisión informada sobre si me conviene más hacer un forward a un año o hacerlo a un mes. Y pues como podemos ver ahorita en esta gráfica, hacer forwards a un mes me sale más caro que la otra. El otro insight que tiene nuestra herramienta que estamos viendo es que el costo, el diferencial de tasas de interés es un costo. ¿Y eso qué significa? Que yo tengo una devaluación entre la tasa spot y la tasa forward cuando estoy comprando dólares, claramente. Em, que lo que me termina sugiriendo es que ese costo, cuanto más grande sea, hace más difícil que el spot se mueva a un lugar en el que me sugiera a mí de que yo va a tener valor agregado. O sea, ¿qué significa? En términos muy simples, ¿cuál es la probabilidad de que mi hedge, de que mi cobertura termine con valor positivo? O sea, que termine in the money. Y esto es una de las cosas que nosotros hacemos en este gráfico. Entonces, por ejemplo, si nosotros hacemos un forward a un año, ahorita estamos viendo que tenemos una probabilidad del 34% de que si yo hago un forward, yo tengo 34% de probabilidad de que mi cobertura o que el spot termine a una tasa peor de la que yo tengo. Entonces, pues digamos que eso hace una decisión de cubrimiento que cuando uno la pone en términos muy simples, como qué tanto vale la pena de que yo haga una cobertura con forwards o si realmente me toca estar mirando a estructuras más complejas como opciones o estructuras agregadas de opciones. Entonces, pues digamos que esto es un insight que nos ayuda a nosotros como a definir qué tanto vale la pena realmente utilizar forwards, porque el 95% de las coberturas en el mundo o FX se realiza por forwards. Pero pues también tenemos que tener en cuenta que esa gran mayoría de los forwards que se realizan en el mundo es en mercados desarrollados, donde este diferencial no es del 5% como lo estamos viendo acá, sino que es del 80 puntos básicos o de 1%. Entonces, cuando nosotros estamos mirando mercados emergentes, yo creo que vale la pena, uno, realmente mirar qué tan eficientes son los forwards basados en el costo y si nosotros tenemos que explorar otras alternativas que, gracias a Dios, pues nuestras herramientas como que te permite hacer ese análisis. Pero pues digamos que esa es la conversación que existe alrededor del poco. Vale, pero ahora, para hacer un outlook de lo que proyectan las entidades, vemos que el Banco de Bogotá muestra un nivel altísimo de la tasa perdón, de la tasa de cambio de 4.700 pesos por dólar, mientras que Credit Corp, como Corfi Colombiana y la NIF son un poco más, bueno, más optimistas frente a que el peso colombiano tome valor frente al dólar o no pierda en cierta forma tanto valor, donde en promedio Credit Corp nos dice que el dólar va a estar en 4.300 a final del año, Corfi Colombia nos dice que 4.344 y la NIF nos proyecta que va a estar alrededor de 4.353. ¿Qué pasa acá? Pues obviamente el Banco de Bogotá nos da un nivel bastante alto de la tasa de cambio de 4.700, lo que nos ayuda a aumentar el promedio y en promedio, lo que estiman estos bancos y estas grandes entidades de Colombia es que el peso va a estar a finales de 2025 y durante 2025 entre 4.300 a 4.400 pesos por dólar. Aquí se puede ver un poco la primera gráfica que nosotros veamos de la gran volatilidad que hay entre estos pares de divisas, que es del 15%, ¿no? Y pues para entender qué factores hay para una presión alcista, es decir, que el dólar tome valor frente al peso, pues como veíamos anteriormente, la incertidumbre fiscal y también vemos una necesidad de financiamiento del gobierno. Vamos a ver que el gobierno va a necesitar pedir un poco más de deuda y esto va a afectar gravemente pues este déficit fiscal que tiene el gobierno y que probablemente podamos llegar a un impago de esta deuda
que eso afectaría, como dijimos anteriormente, nuestra calificación de riesgo. También vemos unas políticas de la Fed, como decía Daniel, la Fed se queda en que va a mantener tasas a lo largo de este año y que probablemente a finales del 2025 puedan reducir casi 50 puntos básicos. Pero vemos que la Fed lo que está tratando es de mitigar al máximo estas políticas inflacionarias que busca Trump, ¿no? Lo que busca hacer la Fed es, oye, yo mantengo mis tasas en este nivel para que primero Trump no pueda hacer su política inflacionaria y pues que Estados Unidos en cierta forma mantenga o que la Fed ayude a mantener esta recesión que puede entrar a Estados Unidos. Acá hay algo importante que puede afectar gravemente el par de divisas del USD COP y es el cambio de Ministerio de Hacienda, ¿no? Vemos que hoy, el 20 de marzo, nombraron a Germán Ávila. Germán Ávila es el nuevo ministro, es un ex militante del M19, ahí fue donde conoció a Gustavo Petro. Él tiene cierta trayectoria en el sector financiero, pero un gran problema y lo que muestra un nivel bastante alto en el ministerio es que básicamente es el cuarto ministro en ocupar este puesto, lo que muestra que este ministerio está bastante volátil y que básicamente no han encontrado la persona idónea. Vale aclarar que la anterior persona que dejó el cargo en el Ministerio de Hacienda, pues quería contarle al país y mostrarle al país el gran problema que estaba teniendo Colombia en déficit fiscal y que probablemente no íbamos a llegar a un impago, ¿no? Y es por esto que Gustavo Petro toma la decisión y pues este mismo ministro toma la decisión de renunciar al cargo y por eso entra Germán Ávila, ¿no? El ex militante del M19. Como podemos ver, esto no solamente afectó la Fed, sino también el ministerio afectó en que el peso se devaluara el día de hoy y pues como dije al principio de la reunión, que llegara a perder valor en casi 0.78% interdiario, ¿no? Esto es un gran problema que hay que revisar con lupa y pues toca ver qué tal lo hace en el cargo Germán Ávila y pues si llega a durar hasta el final del periodo presidencial de Gustavo Petro, ¿no? Pero a la vez nosotros tenemos distintos factores de presión bajista que ayudan que el valor del COP o del peso colombiano tome valor frente al dólar y pues se mantenga en esta estabilidad que hemos vivido durante los últimos meses de estar en un rango de 4.100 o 4.098 a 4.200 pesos, ¿no? Primero es como lo dijimos, un incremento del flujo de divisas en los impuestos empresariales. También las remesas han incrementado, esto puede ser un arma de doble filo. Mm, al ver que mucha mano de obra colombiana se está yendo al exterior y pues ellos envían dinero a las familias colombianas, pero a la vez están entrando dólares a Colombia, lo que ayuda que el peso tenga su fuerza frente al dólar, ¿no? Pero lo que toca tener en cuenta es que hay mucha mano de obra que se está saliendo de Colombia, hay muchas personas que están haciendo fuga de capitales y pues que esto pueda afectar, ¿no? También algo que vale aclarar es que hay una confianza este último año en el mercado de valores de Colombia al subir las acciones porque se ve que a Gustavo Petro no le está yendo de buena manera en esta presidencia y no lo ven como el próximo presidente, un continuismo en el país, lo que ayuda a que Colombia tenga un poco más de posibilidades frente a recibir inversión extranjera, como que también haya una buena visión frente a Colombia, ¿no? Aquí me gustaría que Daniel nos contara un poco sobre el índice del dólar para mostrar qué está pasando con el dólar este último mes y pues estos últimos meses. Dani está silenciado. Pues siguiendo lo que nos contaba, pues hay bastantes drivers que sugieren que hay una debilidad relativa del peso con respecto al dólar. Pero lo que hemos visto es que el peso colombiano se aprecia ante el último mes. Pero pues no es que sea necesariamente una fuerza fundamental una apreciación fundamental del peso, sino que lo que nos hemos dado cuenta es que el dólar se ha depreciado con respecto a las otras monedas. Aquí lo que estamos viendo en la gráfica es el dólar index, que toma siete de las monedas del G10, el G7, perdón, em, que es un índice que te muestra como cuánto se está apreciando el dólar con respecto a otros benchmarks, ¿no?
Y lo que estamos viendo es que la depreciación es bajista, ¿no? ¿Y por qué está pasando esto? Porque es que nosotros estamos viendo que es que en Estados Unidos, debido a las políticas que está implementando Donald Trump, nos hemos dado cuenta que, por ejemplo, todo el tema de tarifas que ha puesto, o sea, esta guerra de tarifas que ha declarado Donald Trump, no necesariamente como que ponen un buen prospecto de la economía en el futuro. Entonces, pues digamos que las posibilidades o las alternativas de recesión han incrementado desde la toma del poder debido a las inconveniencias que trae este tipo de políticas y además los temas inflacionarios que estos implican, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es que en este momento la Fed se está empezando a presentar, o sea, indiscutiblemente de que dijeron hoy dejar las tasas sin cambiar, ¿no? Sin ajustar. Yo creo que es un stance bastante conservador, porque yo creo que existe la posibilidad de que uno pueda tener un repunte en temas inflacionarios y además que no haya mucho crecimiento. Entonces, esto es lo que yo creo que es el miedo más grande de la Fed, que haya stagflation, que significa alta inflación y no crecimiento. Y el hecho de que hayan escenarios o que que se estén considerando escenarios como estos, hace que muchos jugadores del mercado están sugiriendo de que en un escenario como eso, la Fed lo que va a hacer es cortar tasas para incentivar la economía. Entonces, claramente, en un escenario donde las tasas de interés son más bajas, estamos sugiriendo una debilidad del dólar. Y pues digamos que todas estas narrativas están sugiriendo de que el dólar no tiene que tener tanto peso, que es lo que estamos viendo ahorita, que se está sugiriendo bastante, ¿no? Entonces, estamos viendo que en el mes de marzo, el dólar index con respecto a otras monedas, no el peso tiene otros drivers, se ha venido depreciando desde 107 más o menos hasta 103, son niveles relativamente bajos. Em, y pues claramente teniendo drivers de crecimiento más otros fundamentales en el peso colombiano, ha hecho que el peso colombiano ha tomado fuerza. Y pues digamos que estas son consideraciones que hay que tomar en cuenta porque cuando estamos viendo la tasa de cambio, no solamente estamos mirando el mercado colombiano, sino que tenemos que tomar en cuenta lo que está pasando en Estados Unidos. La gran pregunta y para respuesta a este webinar es, ¿hay un verdadero efecto de Donald Trump para el par de divisas de dólar peso colombiano? Bueno, la respuesta puede ser bastante peleada. Hay muchas personas estar pensando en si afecta directamente, no afecta en nada a Donald Trump, ¿no? Lo que sí podemos tener en cuenta es que una gran fuerza de decisión lo puede tener el gobierno colombiano y las instituciones colombianas. No solamente me refiero al gobierno, sino también al Banco de la República y todos estos entes que son decisivos para poder fortalecer el peso colombiano, ¿no? Básicamente, como pudimos haber visto en toda la presentación, el gobierno colombiano también tiene en las manos este valor del peso, pues básicamente si no cumplen con la regla fiscal y si siguen habiendo cambios en el ministerio, pues básicamente esto va a afectar fuertemente, eh, puede afectar fuertemente pues al peso colombiano, ¿no? Pero también podemos ver que si Donald Trump toma la decisión de terminar con el TLC o también crear aranceles para los productos colombianos, como también generar una guerra comercial bastante fuerte con China en el mundo, pues esto va a afectar todas las divisas y puede que afecte en gran medida al peso colombiano, ¿no? También vale aclarar que las remesas van a jugar un rol importante y estas exportaciones que vale aclarar que son normales en Estados Unidos también pueden generar miedo en las personas colombianas que están en el exterior y puede que tengan que devolverse a Colombia y no traer remesas, lo que indica en primero, no traer dólares al país, como también traer mano de obra aquí a Colombia, ¿no? Creo que esto es muy importante y también vale aclarar que el PIB también puede jugar un aspecto importante.
y si se cumplen las expectativas del gobierno colombiano. Si no, podremos ver un gran problema y puede que esto afecte directamente y pues va a afectar directamente a estos pares de divisas, ¿no? Pero la gran pregunta es cómo uno se puede cubrir ante esta volatilidad del 15,52% anual que hay entre el dólar y el peso colombiano, ¿no? Y esto es lo que muchas empresas pueden preguntar y necesitan. Por ejemplo, los corporativos lo que buscan es hacer una cobertura por capas. Esto en inglés se llama layered hedging. ¿Qué genera esto? Esto genera, como pueden ver en la línea morada, un promedio ponderado de coberturas. Entonces, yo en enero cubro el 100%, en febrero cubro el 50%, en marzo cubro el 33%, y a medida en que va pasando el tiempo, por ejemplo, yo paso a febrero, cubro el otro 50%, así enero ya tiene el 100%, febrero ya tiene el 100%, marzo queda con el 66%, y voy haciendo una cobertura escalonada que me ayuda a generar un promedio de coberturas que a la larga pues me van a beneficiar para hacer estas coberturas. Esto es lo que buscan hacer muchas empresas corporativas, aunque sí necesitan de una gran ayuda de unos advisors o de un gran equipo de ejecución de derivados, ya que vas a tener que abrir muchos trades a la vez y manejar estos trades va a ser complicado, ya que vas a tener casi 160 trades, 80 trades que van a estar en un mark to market diferente y esto va a afectar básicamente tu perspectiva frente a tus coberturas, ¿no? Y también esta cobertura lo que ayuda es a disminuir la volatilidad extrema, como pueden ver, pasa la volatilidad anual del 15,68% en este caso a casi una de 3,77%, lo que nos ayuda, lo que les decía, a mitigar esta volatilidad entre estos pares de divisas. También hay otras formas de cobertura que son muy famosas y esta es una muy vanilla que se llama el forward. Como podemos ver, el forward tiene un costo aproximado del 5,12%, a esto sin sumarle un spread que te cobra el banco por la ejecución. Y pues vemos que es un producto que es tanto estable, te limita una tasa y que es un poco activo, es una cobertura poco activa que no te va a ayudar o no te va a beneficiar en ciertas fluctuaciones del mercado, ¿no? Esto es un resultado fijo que es del 5,12% en este caso, en todos los escenarios. Así el peso colombiano llegue a 2.000 pesos, a ti te va a costar un 5,12% del valor nominal, ¿no? Esto te va a ofrecer una certeza, lo que te ayuda tanto a mantener una estabilidad en los flujos de caja y eso también puede ser muy beneficioso para los clientes corporativos. Vale aclarar que este no es un derivado bastante vanilla y hay opciones de poder hacerlo un poco más sintético, un poco más complejo, lo que nos puede ayudar y nos puede dar bueno, margen de maniobra para poder tener ganancias en cierta forma, ¿no? Y a este caso pasamos a un forward bonificado, que esto ya es un paso adicional a un forward, que es la diapositiva anterior, y vemos que podemos mitigar el riesgo casi un 3 a 4% de lo que nos costaba un forward normal. ¿Cómo hacemos esto? Pues esto lo hacemos poniendo una venta de una call arriba del forward, lo que nos da un gap de maniobra y esto nos ayuda a reducir el precio de la cobertura. ¿Qué hay que tener en cuenta acá? Hay que tener en cuenta que esto es una cobertura bastante activa, con lo cual cuando el precio está llegando a la call, tú puedes cerrar la operación y abrir otra nueva, lo que nos da un mundo de posibilidades para coberturas y lo que nos ayuda pues a mitigar el riesgo de FX, que es lo que están buscando todas las empresas colombianas, ¿no? Vemos que el costo promedio o el costo medio de lo que va a tener este forward según las perspectivas del mercado de nuestra plataforma es de menos 2,09%, lo que es mejor que el forward tradicional, pero también vale aclarar que nos ayuda a mitigar en cierta forma la exposición que tenemos si no nos cubrimos, ¿no? Ahora, Dani, si nos puedes hablar un poco del collar, que es otro derivado y es muy importante para las empresas y los fondos aquí en Colombia. Está silenciado, Daniel. Sí, totalmente. Em, yo creo que es importante cómo hacer un breakdown conceptual de cómo se construyen estas estrategias. Y si nosotros, pues, por ejemplo, vemos un forward, nosotros podemos replicar un forward que me vale.
lo que decía Tomás me vale 5,12%. Digamos que 5%. A mí me vale 5% hacer un forward, pero yo puedo replicar ese mismo forward. O sea, si yo pongo con respecto a mi spot, yo compro una call y vendo una put 5% depreciado con respecto al spot de hoy, replico un forward. Y, y de hecho, las primas que hay que pagar es cero. Ahora, cuando yo hago, cuando yo lo separo, es cuando yo creo es cuando yo creo un collar. Entonces, un collar es una estrategia que me protege de la call para arriba y de la put para abajo, cuando está out of the money. Em, digamos que es una estrategia que me da un poquito de participación, también me da un poquito de riesgo con respecto a si el mercado se va en contra mía, pues voy a tener que realizar una pérdida. Pero conceptualmente es, me puede ayudar a, uno, tener la protección que yo quiero en las colas en momentos muy, muy, muy depreciables. Y además me está brindando un poquito de participación si yo tengo, digamos que una visión de mercado como tal. Ahora, debido al hecho de que las calls, o sea, porque yo estoy comprando una call y vendiendo una put, el hecho de que las calls son mucho más caras que las puts, eso hace que necesariamente cuando yo intento calibrar un collar que tenga un buen performance o que tenga un buen desempeño, lo va a hacer muy, muy, muy retador para mí. Entonces, cuando nosotros podemos explorar, simplemente tener un cap sobre la protección, que era ese es el mismo concepto que Tomás estaba diciendo, con respecto a tener un forward que me vale mucho, pero si le pongo un cap a la protección vendiendo la call, puedo recolectar un poco de prima y puedo rebalancear y reducir mi costo. Es el mismo concepto lo que estamos haciendo. Tenemos un collar que lo que hacemos es le vendemos arriba, vendemos una cola arriba y esa prima que nosotros recolectamos nos va a dar espacio para que podamos calibrar un hedge mejor, que es lo que nosotros llamamos un seagull o una gaviota. Eh, Tommy, ¿puedes pasar a la siguiente diapositiva? Sí. Entonces, esta es la siguiente estrategia, ¿no? Donde nosotros vemos que tenemos un poquito de participación, pero es un collar como con esteroides, digamos. Es un collar que tiene un desempeño muchísimo mejor porque yo le estoy poniendo un capa arriba y estoy recolectando prima y eso me permite a mí financiar un collar que tiene un mejor desempeño. Entonces, pues digamos que hay muchas maneras en las que nosotros podemos buscar alternativas de coberturas que me dan un poquito de exposición a riesgos, sí, pero me están protegiendo en las colas o que me están protegiendo de cierta manera en escenarios de los que yo me quiero estar, de los que yo quiero pues simplemente no tomar riesgo contra, ¿no? Pero vale la pena recalcar que muchas de esas estrategias no son necesariamente estáticas. Si por ejemplo yo estoy en un escenario en el collar que se está acercando al cap, no es que yo simplemente me tengo que quedar cruzado de brazos y no hacer nada. Yo puedo realizar esa ganancia que yo tengo con respecto a la estructura y rebalancear una nueva estructura más arriba, que simplemente pues me va a seguir dando la protección que yo estoy deseando. Simplemente que es muy importante en casos como estos definir una política operacional con respecto a qué haríamos o qué pasaría si el mercado se mueve hasta cierto punto de la cobertura. Em, y es realmente eso. Y nada, aquí están nuestros contactos, tanto el de Daniel, que es el director, como yo como asociado y representante aquí en Colombia de negocios y clientes. Y pues nada, esto fue todo y muchísimas gracias por su conexión. Muchas gracias a todos.